que nuestra actitud sea comprensiva frente a la fe débil de nuestro semejante. Hoy quiero centrarme en un tema muy llamativo y se debe a la poca actitud comprensiva que tenemos frente a la conciencia débil en la fe de los demás. ¿Y a qué me refiero con esto? De la diferencia que hay hoy entre las grandes denominaciones que divide a las personas. Ejemplos, credos, dogmas, tradiciones, culto, en fin, religiones. Hay quienes se dicen que porque conocieron las raíces hebreas ya lo saben todo y de alguna manera ya están aprobados ante Yahweh. Pero ojo con esto, porque la restauración no significa aprender el idioma hebreo como mucho hoy en día están enseñando o están haciendo un curso de hebreo. No está mal, pero se trata de conocer nuestra verdadera herencia como Israel que somos. Israel espiritual. Hay muchos que no creen, pero se le dice espiritual porque nosotros estamos naciendo en el espíritu, no en la carne. No en la carne. Entonces somos el Israel por medio del Espíritu que nos dejó Yahushua, el Hijo de Yahweh. Así es, somos Israel, tal y como lo muestra en Ezequiel sobre los huesos secos, porque es verdad, no hay otro pueblo que reemplace a Israel, tal y como dice este pasaje. Y quiero volver a repetir, entendamos que esto es espiritual. En Ezequiel 37 dice, y aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo talados. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Yahweh, el poderoso. Y aquí yo abro vuestro sepulcro, oh pueblo mío, y os haré subir de vuestra sepultura y os traeré a la tierra de Israel. Y en Romanos 11, 1, 2 dice, el remanente de Israel. Digo pues, ¿ha desechado Yahweh a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Yahweh a su pueblo, al cual conoció con anterioridad. ¿O no sabéis lo que dice la escritura en el pasaje sobre Eliyahu? ¿Cómo suplica Yahweh contra Israel? Sabemos que Israel pecó, fue esparcido entre las naciones, separado de su hermano Yahudá, que son mal conocidos como judíos. Ambos están en desobediencia y separados de Yahweh. Y esa es la razón por la cual tenemos el palo de Yosef, que serán uno solo en la mano de Yahweh cuando sean juntados. Yahweh escogió al más débil, despreciado, y dejó que se descarríen para hacer que lleguen a los muchos a los pies de nuestro Salvador. En Romanos 11, 31-32 dice algo muy importante. La salvación de Israel al fin de los tiempos. Estamos hablando de estos tiempos finales. Así también ahora estos han sido desobedientes para que por compasión mostrada a vosotros también, a ellos ahora les sea mostrada misericordia, porque Yahweh ha encerrado a todos en desobediencia para mostrar compasión a todos. Es decir, que él derribó la pared que separaba a los gentiles de los judíos, porque cuando se rompió Israel y fue esparcido entre las naciones de la mano de Jeroboam, que son 10 tribus, Israel no puede acercarse a los judíos, que quedó Yahudá y Benjamín, conocido como Benjamín. Por eso la samaritana le pregunta a Yahushua, ¿qué hace un judío entre los samaritanos? ¿No es que tienen prohibido los judíos cruzar palabras con los gentiles, digamos? Pues eso es lo que viene a hacer Yahushua. Vino a reunir a todo su pueblo, pero todo el que cree en él y lo acepta como Salvador. Entonces en la parte de Romanos 11 dice, digo entonces, ¿acaso tropezaron para caer? De ningún modo, pero por su transgresión ha venido la salvación a los gentiles para causarles celos. Y si su transgresión es riqueza para el mundo y su fracaso es riqueza para los gentiles, ¿cuánto más será su plenitud? Pero a vosotros hablo, gentiles. Entonces, puesto que yo soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio. Si en alguna manera puedo causar hacerlo a mis hermanos judíos y salvar a alguno de ellos, porque si el excluirlo a ellos es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida entre los muertos? Y si el primer pedazo de masa es santa, también lo es toda la masa. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pero si alguna de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo un olivo silvestre, fuiste injertado entre ellas, y fuiste hecho partícipe con ellas de la rica savia de la raíz del olivo, no seas arrogante para con las ramas. Pero si eres arrogante, recuerda que tú no eres el que sustenta la raíz, sino que la raíz es la que te sustenta a ti. Dirás entonces, las ramas fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Muy cierto,
cierto, fueron desgajadas por su incredulidad, pero tú por la fe te mantienes firme. No seas altanero, sino teme, porque si Yahweh no perdona a las ramas naturales, tampoco a ti te perdonará. Y como dije anteriormente, nosotros vinimos a recuperar nuestra herencia. Esa herencia es la promesa de entrar en el verdadero reposo, que es Yahushua, el Hijo de Yahweh, quien nos redimió y perdonó, permitiendo que volvamos al redil de las ovejas perdidas de Israel. Leemos en Juan 10, 16, 18. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pasto. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volver a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. En Sofonía 3, 19 dice: y aquí en aquel tiempo me ocuparé de todos tus opresores. Sabré a la coja y recogeré a la desterrada y convertiré su vergüenza en exaltación y renombre en toda la tierra. Por eso es importante valorar de dónde fuimos sacados por bondad de Yahweh, del lodo, como mucho aún lo sigue estando. Pero lamentablemente muchas veces en nuestro afán, cuando subimos alto, nos enaltecemos, nos envanecemos, como dice la palabra, y se tiende a buscar fama y ser visto por lo demás, poniéndose títulos de Roben, pastor, moré, rabino, maestro, así pisoteando a los más débiles. No debemos burlarnos de los más débiles. Salimos del mismo pozo, del mismo fango, así que debemos ayudar a salir del mismo pozo a quienes hoy lo están, donde algún día estuvimos, y eso no debemos olvidarlo nunca. El intento de buscar rebajar a mi semejante no me hace mejor hijo de Yahweh o hija de Yahweh. Lamentablemente nos hace tremendo egoísta. Y no me sirve de nada estudiar hebreo, no me sirve de nada recibirme de profesorado, porque mi guía es el Espíritu de Santidad. Está bien que lo hagamos, pero no es ese lo principal. En Juan 14, 26 dice: pero el consejero, el Espíritu de Santidad, que el Padre enviará en mi nombre, les enseñará y recordará todo lo que les he enseñado. Y en Romanos 14 dice, nos detalla algo muy importante con respecto a las divisiones que tenemos hacia los demás. Y Pablo dice así: sean comprensivos con el que no tiene segura su fe. Y fíjense qué importante es esto, porque nosotros como conocedores de la verdad, porque gracias a Yahweh que tuvo compasión, que de antemano nos llamó y nos sacó de Egipto, una confusión pagana, donde algún día estuvimos. Es decir, que simplemente vamos un paso más adelantado con nuestros hermanos. Es todo, es tan simple, pero muchos no lo pueden ver. Pero eso no nos tiene que endurecer el corazón, para quienes aún no fueron llamados por Yahweh todavía, porque hay muchos que todavía tienen que ser llamados o están siendo llamados. Pues nosotros somos quienes tenemos que acercarnos a ellos para traerlos a Él, no con burlas, críticas. Veamos una parte que dice en el capítulo 2 de Romanos: hay quienes creen que puede comer de todo, otros menos seguros, solo verdura. La gran pregunta es, ¿Yahweh dijo que nosotros tenemos que comer solamente verdura? Por supuesto que no. Sí, es verdad. En Levítico se detalla lo que no tenemos que comer y lo que tenemos que comer. Pero claramente dice Pablo algo muy importante, y esto se debe entender espiritualmente. El que come de todo no debe despreciar al que se abstiene, y el que no come de todo, que no critique al que come, pues Yahweh lo ha llamado tal como es. Y dice algo muy importante: ¿y quién eres tú para criticar al servidor de otro? Y en la parte 5 dice: para muchos los días son iguales, mientras que para otros un día es más importante. El que se preocupa por un día lo hace para Yahweh, y también el que no come lo hace para Yahweh. El que no come de todo lo hace para Yahweh, le da igualmente gracia. Y permítame aclarar algo muy importante, porque esto no significa que debemos de comer de todo, tal y como dije en Levítico. Y cuando somos conocedores del bien y del mal, los que somos llamados y tenemos revelación por adelantada, que conocemos perfectamente la palabra, sabemos que comer de todo no es bueno, porque el Levítico detalla lo que no se tiene que comer. Sabemos que un perro no podemos comer, que un gato no podemos comer, y como está escrito, un cerdo no se puede comer. Así que cada uno de nosotros conocemos las Sagradas Escrituras y sabemos qué es bueno y qué es malo. A lo que se refiere en la parte de Romanos 14 es a que no seamos de tropiezo para los hermanos débiles en la fe, criticando porque uno come carne o bebe un poco de vino, poniendo límite, por supuesto. Pero hay ciertas personas que, entrando a la senda antigua, a la verdad, a la restauración de todas las cosas, se vuelve vegetariano, vegano. No quiere comer más carne. Bien, pero que eso no sea de tropiezo para otros hermanos. A eso se está refiriendo
Pablo, porque en verdad Yahweh mira el corazón, no lo que entra y sale de la boca, ni tampoco mira qué día sea más importante, porque sabemos que el simbolismo del descanso es su hijo Yahushua, él es nuestro reposo. Y Yahushua mismo, en Mateo 15:11, dice claramente: lo que daña el alma no es lo que entra por la boca, sino los pensamientos malos y las palabras con que esto se expresa. Entonces, ¿qué es lo más importante que nosotros tenemos que ver en este llamamiento? ¿A qué llamamos verdaderamente restauración? A dividirnos como hermanos, porque el tal no guarda un día, el tal come tal cosa, el tal se viste así, el tal no se congrega, el tal no se circuncida, etc. Donde 2 o 3 están congregados en el nombre de Yahushua, Él está en medio de ellos. Y esa es la pura verdad. Y así buscamos de alguna manera satanizar todo en vez de con suavidad y paciencia ayudar a comprender al débil en la fe lo que Yahweh nos ha regalado como conocimiento de la verdad y lo que pide de nosotros. Y bueno, entender, Él no pide sacrificio, sino compasión. Misericordia quiero, dice, y no sacrificio. Entonces, ¿qué pide de nosotros Yahweh? Que le abramos el corazón a los más débiles. Claramente nos dice Pablo en 1 Corintios 9:22: cuando he estado con los que son débiles en la fe, me he vuelto débil como uno de ellos para ganarlos también. Es decir, me he hecho igual a todos para de alguna manera poder salvar a alguno. En verdad, a lo que se refiere Pablo es lo que debemos aplicar nosotros como seguidores de nuestro Salvador. Esto quiere decir que cuando estamos entre los que tienen duda y son inmaduros en la fe, debemos comportarnos como uno de ellos. Recordemos que recién empiezan, y tal como un día nos tocó a cada uno de nosotros para poder ayudar a que salgan adelante con paciencia para lograr que se salven también. Las burlas y las críticas o el desprecio porque simplemente no siguen lo que nosotros, solo permitirá que se alejen más hasta perderse en la confusión. Ejemplo, no me sirve simplemente hablar de los nombres verdaderos del Hijo y del Padre, poniendo la imagen de Jesús como burla y palabras que no se deben decir. Recordemos que el extremismo también nos envanece. Todo se empieza con respeto y paciencia. Bien, para nosotros que tenemos un conocimiento pleno, está bueno darlo a conocer, pero no con burlas, porque hay muchos que se ríen y dicen tantas cosas de otras denominaciones, de las cuales también nosotros fuimos parte. Además, Yahweh quiere la obediencia, quiere que enseñemos lo más importante, a caminar en sus instrucciones, a hacer el bien. Eso es lo que quiere para todos nosotros. Por eso digo, el extremismo es un tropiezo para nuestro hermano. Tenemos que ser como Pablo, que dice en 1 Corintios 7:18-20: ¿fue llamado alguno siendo circunciso? ¿Qué es el circunciso? ¿Fue llamado alguno siendo incircunciso? No se circuncida. La circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Yahweh. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. La circuncisión y la incircuncisión nada es, porque la circuncisión es la del corazón. Nosotros tenemos que quitar de nuestros corazones eso que lo obstruye, que no le da el paso para buscar en nuestro Creador, no le da el paso a la vida. Los deseos de la carne representan el pecado, mas el Espíritu es el que da vida. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Huir de toda clase de males. Esto es adulterio, fornicación, contienda, idolatría, egolatría, cuando nos idolatramos a nosotros mismos, hechicería, chisme, odio, celo, envidia, mentiras, ambición, codicia, borrachera, etc. La palabra es clara cuando habla. En la parte 13 de Romanos dice: dejemos pues de juzgarnos los unos a los otros, examinémonos más bien, no sea que pongamos delante de nuestro hermano algo que lo haga tropezar. Y en la parte 10 de Romanos dice: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal del Mesías. La parte 14 dice: yo sé y estoy seguro, de hecho, en el Maestro Yahushua, que ninguna cosa es impura de por sí. Sí lo es para quien lo considere impura. Entonces, si tú ofendes a tu hermano con lo que comes, ya no vives según el amor. No haga que por la comida tuya se pierda aquel por quien murió el Mesías. Porque el reino de Yahweh no es cuestión de comida o bebida, sino de justicia, de paz y alegría en el espíritu de santidad. Porque el que en esto sirve el Mesías agrada a Yahweh y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y la mutua edificación. Pablo en ningún momento estaba
quebrantando los mandamientos. Simplemente está mostrándonos porque Él mismo dice, me hago débil a los que son débiles para ganármelos. Esto quiere decir que Pablo no fue a judaizar. No les dijo, vayan y guarden la fiesta, circuncídense, coman legumbre. De esta manera, Pablo les presentó la libertad en Yahushua. ¿Y cuál es la libertad en Yahushua? La libertad en Yahushua es justamente hacer el bien o para hacer lo que nos plazca. Pues claro que no. Si nos fijamos hoy en día, es lo que muchos están haciendo. Despreciar porque no se circuncida, porque no guardan la fiesta, por la forma de vestirse y por lo que comen, etc. Aunque en las escrituras todo esto está escrito de cómo uno tiene que portarse, vestirse, comer, qué hacer, no a todo por igual le llegará el mensaje sabiamente. No podemos forzar a otro a hacer lo que nosotros ya conocemos. ¿A qué me refiero con esto? Si nosotros los llamados, antes que otros, conocimos tan hermosa verdad, queremos hacerlo conforme lo que a Yahweh le agrada, hagámoslo, pero que eso no sea motivo de tropiezo para otro que recién empieza. Porque como dije anteriormente, lo que nuestro Creador ve es nuestro corazón. No se está diciendo que se está aboliendo ningún mandamiento. Hablo de personas religiosas, legalistas, que atacan por correr tras las obras, no van tras la justicia. Somos libres en Yahushua y teniendo su espíritu día a día vamos aprendiendo y entendiendo lo que le agrada. Vivamos en santidad, no dividir. Para que haya santidad y obediencia es necesario caminar en rectitud. El amor lo resume todo. ¿Qué es hacer el bien? Si conocemos realmente a Yahushua, sabemos que hacer el bien va más allá de lo que comemos, de cómo nos vestimos y si hablamos hebreo, si guardamos un día, si vamos a un templo de piedra, si nos circuncidamos. ¿Por qué siempre se habla del amor? Porque lo que aquí vale es la caridad, la honestidad, la sinceridad, la hospitalidad, la fidelidad, la confianza, la fe. Ser positivo, el estar en las buenas y en las malas. No se trata de mezclar religiones, es decir, yo acepto tu Dios y tú aceptas mi Dios. Yo acepto tu cultura y tú aceptas mi cultura. No estamos entrando en una nueva era como lo están haciendo estos psicópatas adinerados. Se trata justamente de abandonar todo lo malo, las rivalidades, altanería, arrogancia, el yo sé más que tú. Verdaderamente el que conoce las escrituras sabe que lo opuesto del bien es el mal. Y si sabemos separar entre el bien y el mal y conocemos las instrucciones de Yahweh, entonces sabemos caminar como Él quiere. Pero siempre tratando de enseñar a nuestros hermanos justamente a caminar como Yahweh quiere, a limpiar nuestro corazón, no a pelear porque no hace tal cosa. Porque la palabra dice claramente que lo que contamina al hombre no es lo que entra por la boca, no es por cómo nos vestimos, porque no nos circuncidamos, siendo que todo lo que es fiesta, día de reposo, la circuncisión, tiene un simbolismo espiritual, que muchos no lo quieren ver, porque muchos siguen la obra, pero no ven el significado espiritual. Por eso seguimos estando en las mismas condiciones. Y cuando hablo de comer de todo, de vestirnos y todo eso, tampoco no estoy hablando de vestir exageradamente, de poder tatuarnos, de poder comer libremente todo lo que queramos, sin límite, sino que se trata de que nosotros no seamos de tropiezo para otra persona, si nosotros queremos agradar de alguna manera a Yahweh. Y si uno guarda un día, tampoco que sea de tropiezo para el otro y decir que porque no guardamos un día estamos condenados. A eso me refiero con todo lo que se trata de ser legalista, extremista, religioso. Seamos compasivos con los débiles en la fe. Seamos uno de ellos cuando recién empiezan, recordando que fuimos como ellos.